Maestro, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Dice, es un especialista en la paz. O sea, hay especialistas en la guerra, hay especialistas en la intriga, hay especialistas en el fraude electoral, hay especialistas en cientos de cosas que no contribuyen nada al fortalecimiento de la convivencia de los seres humanos, ¿no? Entonces, este tema de la paz no es el pacifismo, ¿o es el pacifismo? No, no es. Demasiado gentil a presentarme, me parece que todos somos ciudadanos, algunos tenemos un área de experiencia en unos frentes, otros en otro. Uno de los temas que me ha tocado trabajar es justamente, hoy por hoy, funjo como embajador del Índice de Paz Global del Instituto para la Economía y la Paz. Entonces, un poquito platicar el contexto. El Instituto para la Economía y la Paz es una institución sin fines de lucro, apartidista, que tiene su sede en Australia, en Sydney. El trabajo del instituto es justamente, se enfoca en generar medidores de paz, en cuantificar la paz. Y el nombre del Instituto para la Economía y la Paz justamente no es gratuito, es un nombre deliberado. Es hacer esa conexión entre el pragmatismo económico y el ideal humano de la paz. ¿Okay? Entonces, ¿por qué como sociedad nos conviene vivir en un entorno pacífico comparado con un entorno de violencia o guerra? ¿No? Porque por supuesto que hay fuerzas económicas detrás de una guerra, ¿no? Existen los vendedores de armas, existe toda una economía detrás que prospera cuando existe violencia. Entonces, los argumentos que se presentan, que se pretende buscar en contraposición es ¿por qué como sociedad nos conviene la paz? Incluso económicamente hablando. De hecho, se considera cuánto dinero perdemos cuando vivimos en un entorno de violencia comparado a vivir en un entorno de paz. Y en México eso corresponde a un 18% del Producto Interno Bruto aproximadamente. Pero si lo dividimos por ciudadano, en México, cada ciudadano perdería un promedio de entre 17,000 a 23,000 pesos anuales como consecuencia de la guerra. Lo que estamos viviendo ahorita en el escenario de la asociación presidencial y la gobernatura y todas estas cosas es violento, hay un clima de violencia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para entrar en la paz? Es tejido social, ¿no? Justamente una definición básica que uno de los teóricos de la paz más importantes es Garth Galton, y él hace una división, al ser de origen matemático, le gusta generar opuestos claros, ¿no? Entonces se genera uno de esos opuestos claros, es el concepto de paz negativa y el concepto de paz positiva. Entonces, ¿qué es paz negativa? Porque parecería que no existe una cosa tal como la paz negativa. Bueno, el enfoque del concepto de paz negativa tiene que ver con medir la paz desde el punto de vista de la presencia o ausencia de violencia clara. Es decir, cuando un asesinato es paz negativa, ¿no? O sea, en cambio, el concepto de paz positiva tiene que ver con aquello que se construye, que es necesario que exista para que haya paz. Por ejemplo, estructuras, instituciones o actitudes que crean o sustentan la paz. Hay 23 indicadores específicos que se toman en cuenta cuando se ve el mapa. Por ejemplo, hay dos mapas diferentes de todo el planeta y específicos para México también, que se refieren al índice de paz global. El índice de paz global, de hecho, nos muestra esos números rojos. Toma en cuenta indicadores como es el fallecimiento de personas, el temor a la violencia también, y no solamente cuentan las personas que fallecen, que es muy grave, por supuesto, sino también el temor que eso genera, el temor para invertir también, por supuesto. Entonces, se genera un mapa en tonos de verde, amarillo, naranja, rojos, donde el verde es las posiciones, digamos, de los países más pacíficos, y los rojos, las posiciones de los países en peor situación, por así decirlo. Y hay otro mapa que es el índice de paz positiva, también global y también a nivel México, que nos permite ver cómo estamos en términos de instituciones, de nuevo, instituciones, estructuras y actitudes a favor de la paz. ¿Cómo podemos vincular este conocimiento teórico con información práctica que de hecho permea en la ciudadanía? Entonces, un ejercicio que hemos ya hecho, lo hicimos en 2017 en mayo, fue entrenar a jóvenes, 300 jóvenes líderes de todo el país, en torno a los pilares de paz positiva. ¿Cuáles son los pilares de paz positiva? ¿Cuáles son? Son 8 sustentadores de la paz. Y viene en respuesta a lo que decías, de cuál es ese tejido social, qué crea la paz, ¿no?
Estadísticamente, a partir del estudio de los países que estaban mejor y peor en situación de violencia, se encontró aquellos que están sistemáticamente bien, tienen en común el que cuentan con buen funcionamiento de gobierno, distribución equitativa de los recursos, libre flujo de información, entorno empresarial sólido, alto nivel de capital humano, aceptación de los derechos de los demás, bajos niveles de corrupción y buenas relaciones con los vecinos. Cuando ves el índice de paz negativa, México, nuestro desempeño como nación es muy malo. Tenemos la posición 142 de 163 países que forman parte del índice. ¿Quién está en el primer lugar? Islandia. Islandia. Los pilares son un sistema. Quiere decir, cuando tú te enfocas en mejorar el buen funcionamiento del gobierno, en automático generas un entorno empresarial más sólido. En cuanto tú trabajas en combatir la corrupción, en automático, de hecho, esto es bien interesante, el combate a la corrupción es el único de los 8 pilares que es relevante para todos los demás, ¿no? Entonces las instituciones son muy importantes. Curiosamente, México se ocupa la posición 142 de 163 en términos de paz negativa. En términos de paz positiva, estamos muchísimo mejor. Estamos en torno a la posición 60 de la 163. ¿Y cómo es que se da ese proceso? Se llama déficit de paz. Quiere decir que nosotros sí tenemos instituciones, sí tenemos estructuras y sí hay actitudes en la ciudadanía que pueden fomentar la paz. Es decir, el país tiene de dónde sujetarse para estar mejor. ¿En este caso son cuáles? Bueno, por ejemplo, el sistema anticorrupción, ese sistema, aunque está, digamos, entrando en vigor recientemente, ya es una estructura gubernamental, ya es una estructura que nos permite que cuando llegue la persona correcta al cargo, haga los cambios pertinentes. Aquí algo que es interesante es que estas herramientas no es como que por llamarse índice ya en automático es perfecto. No. Y de hecho no hay nada más alejado de la realidad. Los índices, igual que todas las herramientas estadísticas, son generadas por humanos. Entonces están sujetas al error humano, ¿no? Y están sujetas a condicionantes, ¿no? La corrupción, tú puedes medir la percepción, la naturaleza de la corrupción en sí misma. Nadie va a decir, yo me robé tanto dinero, específicamente, con puntos y centavos. No, lo que se mide es, de hecho, Transparencia Internacional mide la percepción de la corrupción. Entonces lo que necesitamos es un tejido social organizado también. No, nosotros tenemos un tejido social, pero tendemos a funcionar cada quien por su cuenta. Justamente uno de los pilares de los que se habla es el pilar de aceptación de los derechos de los demás. El pilar de aceptación de los derechos de los demás tiene dos vertientes. Una es la de estructuras jurídicas y el otro es lo de la ciudadanía. En un momento dado me preguntabas, ¿qué podemos hacer? O sea, a partir de esta información, ¿qué podemos hacer? Y tal vez hay entornos en los que pensamos que no podemos hacer mucho, como el ciudadano promedio. Como que el ciudadano promedio no puede corregir el sistema de corrupción de forma autónoma, yo solito, ¿no? Pero ¿qué sí puedo hacer? Lo que sí puedo hacer es aceptar los derechos de los demás. ¿Qué significa aceptar los derechos de los demás? Por la parte institucional es justamente que el Estado pueda garantizar las libertades y los derechos humanos básicos. Ok, eso lo hace el Estado. ¿Qué puedo hacer yo como individuo en términos de igualdad de género? Por ejemplo, aceptar los derechos de los trabajadores o respetar los derechos de mis trabajadores. Pero el tema de igualdad de género, por ejemplo, es importantísimo. Y eso es algo que cada quien puede hacer. O sea, tú puedes abandonar posiciones con las que has estado como casado durante muchísimo tiempo. Podemos cambiar la forma en la que educamos a nuestra infancia. Exactamente. Sí, pero eso es algo que puede ocurrir al interior de la casa. Es algo que sí podemos meter en las escuelas, en las universidades. Y la paz como algo medible, no opera desde un vacío. Por ejemplo, el objetivo 16 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el objetivo 16 es paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Por qué tiene ese título? Por ejemplo, no hay paz sin justicia. Y la justicia tiene que ver con instituciones que protejan tus derechos, ¿no? Sí, efectivamente, que seas más si no hay justicia, que un número. Hay venganza. Eres un ser humano. Y tus derechos humanos tienen que ser preservados. Jorge Lerubia, un placer. Gracias por haber venido. Bienvenido. De veras, en serio, me interesa mucho que te sumes a los comentarios. Muchas gracias. Gracias.